Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Estampa, hoy voy a estar de pie y nos toca quizá el momento más divertido o el momento más dinámico de todo lo que es el Open como tal. Es una forma, nunca mejor dicho, de aprender a hacer del tiempo nuestro amigo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Prueba de ello es que haya habido una baja. Pues lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Se van a poner una serie de preguntas, se van a preguntar a los ponentes, preguntas muy breves, muy sencillitas, nada provocadoras, y cada uno de los ponentes va a tener 59 segundos escasos para responder. La idea es que si podemos incluso se abra al público. A los 59 segundos se corta el micrófono, con lo cual los ponentes no pueden seguir hablando. Si vemos que se retrasa, se les mete primero una descarga de 10.000 voltios y si vemos que se resiste, subimos la intensidad, con lo cual, si veis que se mueven, no os preocupéis, que obedece a eso. Hoy dicen temas de actualidad. Cuando se habla de temas de actualidad en el arbitraje, pues siempre salen los mismos, pero vamos a intentar variar un poco. Hoy tenemos un plantel de ponentes que es francamente un lujo. Tenemos de todo tipo. Tenemos a Santiago del Pino, que es director de la asesoría jurídica de Ayesa, que lleva bastantes añitos en cuestiones de ingeniería y de construcción. Antes estaba en SACIR, si mal no recuerdo. También tenemos a Javier Gallego. Javier Gallego es abogado del Estado en excedencia, es el director de los servicios jurídicos de gas natural, también con mucha experiencia en arbitraje. Tenemos a Íñigo Rodríguez Sastre, que ha sido pues, socio de buenos despachos, ha estado en Clifford, en Baker, en Olleros, y la verdad que es también una persona altamente experimentada en la materia. Asimismo tenemos a Ricardo Noreña, que es experto perito, al cual aprovecharemos para interrogar como Dios manda en Ernst & Young, para que no haya ningún problema. Y por último tenemos a Francisco Serrano, que es socio de Garrigues y experto también en todo lo que es arbitraje nacional e internacional. Sin más dilaciones, haciéndolo breve y sin tirar a dar, vamos a poner la primera pregunta. Pero antes de formular la primera pregunta, como me han dicho que hay algo que se llama Power Vote, la vamos a sacar, espero, en un segundito para que podáis votar. Es sencilla. La motivación del laudo debe ser más o menos detallada, más que una sentencia, menos que una sentencia. Debe ser igual. ¿Qué es lo que creéis? No seáis tímidos, ¿eh? Se puede votar, no hay problema. Bien. Debe ser igual a la de una sentencia. Esa es la mayoría. Luego quiere decir que las sentencias en este país, cosa con la que estoy de acuerdo, la mayoría de ellas son buenas. Ahora vamos a empezar a preguntar a las personas. Como Santiago me ha dicho que no quería nunca empezar el primero, porque siempre empieza el primero, Santiago, ¿qué es lo que piensas? Tienes 59 segundos. Muchísimas gracias. Pues yo creo que yo discrepo de la mayoría, y lo digo en estos 59 segundos, yo creo que tiene que ser mejor, tal vez porque uno entiende que los árbitros, aunque solo sea por el coste propio de los árbitros y lo que cuesta un procedimiento arbitral, espera mejor calidad, mucho más sentido común y por lo menos más dedicación y especialización. Por lo tanto, yo incluso no voy a llegar, pero diciendo discrepo abiertamente, creo que tiene que ser abiertamente mejor que una sentencia o que un fallo en la jurisdicción. Muy bien. Tenía miedo a la descarga, 26 segundos, te han restado muy, muy bien. Javier, te toca. Bueno, pues muchas gracias. La reflexión que se me ocurre es, supongo que en la inocencia que todos hemos tenido al principio, siempre nos molestaba mucho descubrir cómo eso que se llama motivación consistía en un razonamiento que llegaba hasta un determinado punto, que era un punto y aparte, y el siguiente párrafo naturalmente no tiene nada que ver con el anterior, y era así como se llevaba a una conclusión que naturalmente a todos nos parece que no tenía nada que ver con las motivaciones anteriores.
Con el paso del tiempo, uno aprende a comprender la sabiduría de que la motivación sea así y de que en los laudos la motivación deba ser así, porque al fin y al cabo tienes que intentar poner de acuerdo a tres personas que no solamente son muy inteligentes, sino que encima además creen que son muy inteligentes, de manera que la única manera de solucionar problemas complejos es buscar esta forma de motivaciones que a nadie nos puede parecer perfectas. Muy bien, están bien entrenados, muy bien, la verdad. Íñigo. Bueno, pues yo la verdad es que me aparto de las tres preguntas, ¿no? Yo creo que no debe ser ni más, ni menos, ni igual. Yo creo que debe ser exquisita. Se ha dudado mucho en este foro sobre a dónde va el arbitraje, sobre el papel de los árbitros en todo este mundo, ¿no? De la impartición de justicia privada, ¿no? Yo creo que la motivación del laudo tiene que ser exquisita y suficiente para varias cosas, ¿no? La primera es despejar toda duda sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, ¿no? Para mí la motivación yo creo que es uno de los motivos en virtud de los cuales las partes, aunque a alguna de ellas no se le dé la razón, pues puede quedar satisfecha de que el trabajo del árbitro ha sido muy bueno. En segundo lugar, para evitar también la propia responsabilidad del árbitro, ¿no? Frente a una acción de anulación. Y en tercer lugar, por la satisfacción del trabajo bien hecho, ¿no? Yo, por tanto, me aparto de esas tres definiciones. Yo creo que el árbitro tiene que medir sus fuerzas y las tiene que medir con un plus, ¿no? Porque, en definitiva, las partes han confiado en el árbitro y yo creo que el papel que tiene que jugar es, dentro de lo que le supone impartir justicia, pues ese plus, ¿no? de exquisitez, digamos. Ricardo, y en tu caso... Uy, estás sufriendo. Tienes el enchufe detrás, no te preocupes. No lo vamos a quitar. En tu caso, no solo desde un punto de vista jurídico, sino desde un punto de vista pericial o técnico, ¿crees que esa motivación debe ser extensa o no? Bien, yo me aparto también de la pregunta y digamos, contesto a lo que me estás preguntando. Creo que hay un valor añadido muy grande en el arbitraje, que es el entendimiento de los negocios, y creo que ahí aporta muchísimo valor en comparación con lo que aporta el sistema judicial español, con lo cual ese es un elemento diferencial importantísimo. Creo que los laudos deben ser extensos y deben mostrar un conocimiento y un entendimiento de los negocios, porque eso es lo que las empresas van buscando. Y hago una sugerencia, por favor, que los árbitros no se metan a hacer números, porque a veces observamos que no hacen caso a los peritos y hacen sus propios números. Y lo que viene a ocurrir a veces es que se les tiene un poquito oxidado lo de la suma, las multiplicaciones, las restas y demás. Muy bien. Francisco, ¿tú qué crees? Pues me queda bastante poco que pueda añadir a lo que ya se ha dicho. Creo o lo describiría como tiene que ser garantista y tiene que ser suficiente. Tiene que garantizar que las partes que han acudido al arbitraje para que su disputa sea resuelta debidamente tengan una respuesta a todos los puntos controvertidos que se han planteado dentro de esta controversia. Y suficiente, al menos desde el punto de vista material, porque deben aportarse todos aquellos razonamientos que lleven a concluir cuál ha sido la decisión o la conclusión última que ha podido alcanzar el tribunal arbitral, por mucho reto que suponga efectivamente poner de acuerdo en el caso de un tribunal de 3 personas a 3 árbitros, pero sí debe contemplar cuáles han sido esos razonamientos para que las partes puedan llegar a la conclusión de que su cuestión controvertida ha sido debidamente solucionada. Bien, en relación con los laudos, se suele decir muchas veces, no sé por qué, pero es una especie de leyenda urbana que corre, que el voto particular es especie a extinguir o a odiar dentro del arbitraje, no sé por qué. Pero ¿cuál es vuestra opinión? ¿Sois partidarios del voto particular, voto disidente o voto concurrente, que le llaman algunos, que eso ya es rizar el rizo? Íñigo. Yo, desde luego, es una posibilidad expresamente contemplada en la ley española y en otros ordenamientos. Yo, desde luego, si formas parte de un tribunal arbitral y no estás de acuerdo con la decisión de la mayoría, pues a mí me parece absolutamente legítimo, ¿no? Que puedas plantear un voto particular que conste en la propia decisión del tribunal. Yo creo que, o sea, no por formar parte de un tribunal arbitral necesariamente debes de estar de acuerdo con la mayoría. Y además yo creo que eso aboca también a otra idea, ¿no? Que es la de la transparencia, de la que también hemos hablado aquí mucho, ¿no? No veo ningún problema para que en un laudo, luego en la parte dispositiva o después de la parte dispositiva, se contenga el voto particular de un árbitro. A mí me parece pues, esclarecedor de cómo se ha llevado el arbitraje y abogo plenamente por ello. Sí.
supuesto. Y Javier, tú como cliente asiduo del arbitraje, ¿qué crees? ¿Es un desahogo? ¿Es útil? ¿No es útil? La verdad es que en genérico y sin entrar a ningún caso concreto, en principio uno lo ve como un fracaso. Para mí la habilidad que debe tener el arbitraje es, si son temas complejos, es que hay tres personas de muy diferentes visiones que sean capaces de llegar a un acuerdo consensuado. Manifestar opiniones más o menos teóricas sobre algo en un voto particular, creo que lo que revela al que lo ve desde fuera es que esas tres personas no han sido capaces de llegar a una solución que sea una solución práctica y que sea una solución que intente conjugar todos los puntos de vista que están ahí. Y desde fuera uno tiende a verlo como algo parecido a un cierto fracaso en que el tribunal haga el trabajo que tiene que hacer, que es buscar una solución que todo el mundo pueda sentirse cómoda con ella. Francisco, ¿tú crees que es un poco lo que decía Freud del narcisismo en las pequeñas diferencias, o no? Bueno, puedes verlo desde ese punto de vista y también por intentar ser algo polémico en esta mesa, se puede tender como una especie de pleitesía hacia la parte que ha podido designar, si es que coincide la opinión del árbitro con la de esa parte, y en su caso podría, desde un punto de vista ya todavía más sospechoso, dotar de elementos para llevar a una eventual anulación del laudo. Pero de todas maneras, desde un punto de vista práctico, me parece que es pues prácticamente inútil porque no tiene ninguna trascendencia ulterior, me parece. Santiago, ¿a ti te ha servido en algún momento el voto particular para anular o para acordarte del árbitro? No, pero yo creo que genera, desde el punto de vista del mundo de la empresa, y para yo que me desenvuelvo básicamente en un ámbito que no es de abogados y que es básicamente el mundo, pues sobre lo que tú has dicho, de la construcción, de la ingeniería, por lo tanto, un mundo muy ajeno a nuestra realidad, yo creo que genera mucha perplejidad. O sea, genera mucha perplejidad. La gente espera de un arbitraje que sea una posición de consenso, que haya un punto de encuentro y que justamente el arbitraje dota digamos, de calidad y de buscar una solución a un problema. Entonces, yo creo que, digamos, no favorece nada, y además cuando te preguntan los abogados internos normalmente si prefieres la jurisdicción o el arbitraje, pues yo creo que el hecho de que, digamos, entender que puede haber un laudo que no tiene ningún tipo de voto, que es unívoco y que es, digamos, por lo menos desde el punto de vista de la empresa, claramente yo no estoy a favor de ese tipo de situaciones. Ricardo, ¿tú has visto algún voto particular sobre cuestiones financieras o técnicas? Sí, alguno he visto, y la impresión, así visto desde fuera del mundo jurídico, que da es que es poco práctico. O sea, es poco práctico porque al final lo que crea no resuelve el problema de fondo que hay. Y luego muchas veces tiene la sensación uno de que son simplemente disquisiciones un poquito teóricas, difíciles de aterrizar, y, digamos, narcisistas, ¿no? En el sentido de que parece que el ego de uno parece que tiene que quedar por encima del de otro, ¿no? Eso visto desde fuera. Entonces, coincido con los comentarios que se han hecho anteriormente de que no es algo que parezca que sea bueno para el mundo de la empresa, y se rompe con uno de los principales valores añadidos que da el arbitraje, que, como he dicho antes, uno de ellos es el entendimiento de los negocios, aspecto muy importante porque lo que se ve en los juzgados es que muchas veces falta eso. Los jueces, la mayoría de los casos, no tienen experiencia previa en empresas. Bien, y sí que abandones, pero se les da otros 59 segundos. Vamos a entrar en otra cuestión, que son la gestión de la prueba. Y dentro de esta, una cosa que se está poniendo muy de moda, que se llama el perito al baño María, es decir, el hot tubbing, el careo entre peritos. Hot tubbing significa baño caliente o baño María. ¿Tú crees que es útil en un procedimiento arbitral que dos peritos careen delante de un tribunal con todos los criterios, obviamente, de buena educación y cortesía? ¿Me estás mirando? Sí, a ti. Yo creo que es un procedimiento bastante útil porque se tiene la experiencia de escuchar a ambas partes, a ambos peritos al mismo tiempo. Es clarificador y creo que es útil. O sea, se escuchan ambas argumentaciones, se puede profundizar más, y alguien independiente, como es el árbitro o los árbitros, pues pueden evaluar con mayor facilidad quién de los dos puede tener razón, o si la tienen los dos en diferentes cosas.
creo que es muy útil. Francisco, cuando se utiliza esta técnica de careo entre peritos, ¿tú le ves utilidad? ¿Eres capaz de preguntar con la misma intensidad que puedas preguntar al perito contrario en una ratificación unilateral? ¿O eres más cauto? Vamos a ver, dependerá de la materia. Yo lo que sí creo es, por un lado, y introduciendo más bien la cuestión, lo que sí nos encontramos en el arbitraje internacional es que se da en muchas ocasiones la circunstancia que parece que los peritos han aprendido en lugares distintos, porque no es que estemos hablando de cuestiones relativamente comunes, es que están hablando de conclusiones, incluso de metodologías que son antagónicas. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el ejercicio de intentar acercarlos hacia puntos en común es positivo. Y así ha habido desarrollos en cuanto a pues metodologías o directrices que van en ese tema. Lo que sí creo es que lo que requiere es de una organización previa importante. Tiene que haber una definición muy clara por parte del tribunal o por parte de las propias partes con el tribunal arbitral para definir exactamente cuáles van a ser las reglas del juego de ese hot tubbing. Eso exige, a su vez, el ejercicio de que el tribunal arbitral esté debidamente instruido, llegado ese momento, que suele ser la audiencia o con posterioridad a la audiencia, respecto del fondo de la cuestión. Si no, de poco va a servir el hot tubbing. Javier, ¿tú en algún momento has tenido la sensación de que cuando dos peritos se juntan y les dice el tribunal, vuelvan ustedes con una postura común, ¿están resolviendo el caso por el tribunal o no? Bueno, a lo que suena, me temo que es eso que ocurre tan a menudo, y ya sé que aquí hay muchos árbitros, que es esa sensación que uno tiene que, por favor, no quiero leer todo lo que habéis escrito y quiero que al final me pongáis algo, en fin, que la bola que tengo que empujar me la dejéis en un sitio justo para tener que resolver lo menos posible. Hay veces que con gente razonable debe y puede ser así, pero obviamente generalizar eso y obligar a que por necesidad haya que plantear un caso muy sencillo, dejando atrás todo lo que se ha discutido durante un arbitraje, pues a lo mejor no es posible. Y es el miedo que uno tiene a ese tipo de instrumentos. Santiago, y cuando te encuentras con este tipo de periciales, o si te has encontrado con ellas, y ves que muchas veces los árbitros piden un tercero independiente, un perito independiente, ¿cuál es la sensación que tenéis? Pues mira, yo creo que al final, yo creo que es necesario. Es decir, yo creo que cuando el mundo de la empresa lamentablemente es mucho más complicado y el mundo de la gran empresa es mucho más complicado de lo que parece. Entonces, yo no sabría decir si es mejor la TIR del accionista o la TIR del proyecto. No sabría decir si la composición de la capa asfáltica o el cálculo de la estructura del puente, ¿qué es lo que te pregunta? Porque claro, o sea, hablemos de las cosas, de la realidad del mundo, porque yo opero sobre el mundo de los negocios y tal. Entonces, claro, llega un momento en que realmente, a mí me cuesta entender lo que me están preguntando, no digo ya el perito y el árbitro, yo creo que... Entonces, llega un momento en que realmente hace falta que alguien diga algo, digamos, y que digamos, realmente, y resuelva. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Javier, es decir, nos hace falta alguien que resuelva, y si hace falta un perito, un tercero, pues que sea un tercero. Íñigo, cuando tienes que hacer las conclusiones y te encuentras eso que dicen los literatos del miedo al folio en blanco y recurres al perito, ¿el perito te aclara al hacer esas conclusiones o te aporta más confusión aún? Bueno, depende de cómo se haya desarrollado la prueba, ¿no? Yo creo, vamos, sobre esta pregunta en concreto yo estoy de acuerdo con casi todo lo que han dicho los participantes. Yo creo que al final la prueba en un arbitraje pues es como en un juicio. Yo creo que tiene que tender a que se revele la verdad de los hechos y que ayude a los decisores a tomar la decisión correcta. Por mucho que se ponga el hot tubbing de moda, yo soy partidario de no generalizar la aplicación del careo entre peritos, sino que soy partidario de limitarla a los casos concretos donde realmente el tribunal arbitral pues, necesite de aclaraciones, ¿no? Y esto nos obliga, yo creo que, contestando a tu pregunta concreta de si en conclusiones se me queda el folio en blanco y tiro de peritos, yo creo que nos obliga a hacer una labor muy al principio del pleito, ¿no? Con el perito, ¿no? Muy al principio del arbitraje, a entender bien el peritaje. Yo siempre recomiendo que no presentar una pericial si no la entiendes bien para precisamente evitar lo que tú dices, ¿no? Porque si no la entiendo yo, ¿cómo la va a entender el tribunal arbitral? Y muchas veces se le da menos importancia de la que tiene, ¿no? Ya me la echa el perito, pues ya la lanzo y que resuelvan. Esta es una pregunta común para todos, aunque van a tener 59 segundos. Lo ideal sería que tuvieran todos 59 segundos, pero no me dejan. O sea, que vais a tener todos. Es muy sencilla y muy clarita.
¿El testigo es un arma de destrucción masiva en sala? Santiago. El testigo. Yo la verdad es que los testigos, soy un desengañado de los testigos. Debe ser de las veces que he testificado yo mismo. Entonces, digamos, prefiero no pronunciarme sobre este tipo de cosas porque, digamos, el testigo, en mi calidad de testigo y, digamos, habiendo intervenido por la cantidad de empresas que he intervenido, la verdad, digamos, los testigos yo creo que es exótico, está bien, digamos, y es interesante, pero creo que honestamente casi por definición, los testigos, en fin, yo lo tomaría como un elemento de relajación, digamos, dentro del transcurrir del arbitraje y diría, bueno, esto es el momento relax, digamos, y lo disfrutamos y disfrutamos de lo que nos cuenta este señor o esta señora y digamos, y nos entretenemos un poco y luego vamos directamente a los temas más concretos. Javier, y cuando eres consciente internamente del desgarro que está causando el asunto y estás pensando en los gastos que te ha generado la audiencia, el traslado, la estancia de los árbitros, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que piensas del testigo? ¿De qué parte de la estirpe te acuerdas? Lo primero que, por humanidad, tiene uno que tener es un poco de piedad con la persona que está en ese lugar, porque durante meses sufre mucho y es verdad, nos hemos sonreído todos, que todos sabemos que muchas veces lo que va a decir no tiene mayor importancia, entre otras cosas por la confusión que existe tanto entre la ofensa casi personal que la persona que lleva el negocio tiene y después la solución jurídica que, como sabemos, pues muchas veces es más objetiva que todo esto, ¿no? Así que al final lo único que uno puede sentir es pena porque en muchas ocasiones no hay más remedio que llevar a un pobre compañero, que en el fondo es un compañero como testigo, sabiendo que va a sufrir un montón y que además en la mayoría de las ocasiones es bastante inútil. Íñigo, ¿alguna vez al salir de una sala has recibido la famosa llamada de teléfono de ¿qué tal lo he hecho? Sí. Sí, pocas veces, pero en alguna ocasión sí. Yo creo que la pregunta tiene trampa, ¿no? Yo creo que al igual que la pericial hay que saber por qué proponer a un testigo, ¿no? Afortunadamente hay varios medios de prueba, no solo la testifical, pues está la documental, la prueba por excelencia, la pericial, la testifical, en fin, la declaración de parte. Yo siempre digo que a un testigo propone si es creíble. Para mí, al igual que el perito, la clave fundamental de la testifical es la credibilidad. Credibilidad siempre y cuando la necesites. A lo mejor pues, se trata de una cuestión muy bien documentada y que el testigo no te puede aportar, sino a lo mejor arrojar más dudas sobre el pleito de las que son necesarias, ¿no? Pero sí, me han llamado después de un juicio y después de una vista de arbitraje. ¿Qué tal lo he hecho? Pues ¿qué quieres que te diga? Pues has dicho la verdad, lo has hecho fenomenal, ¿no? Pero porque también tengo por regla general nunca preparar a los testigos ni decirles las preguntas que les voy a hacer. Eso yo creo que aboga por la credibilidad del testigo que propongas en el arbitraje. Ricardo, ¿tú te has encontrado con testigos que sean capaces de asumir la carga técnica o económica de un asunto sin precisar vuestra opinión o no? Bueno, yo a los testigos solamente los veo en la sala de espera porque entran antes que yo, de manera que no los veo nunca dentro en acción porque yo estoy fuera esperando, porque los peritos entran después que los testigos. Con lo cual, la opinión que pueda tener sobre la actuación de los testigos pues está un poquito sesgada. Esa es una idea que lanzo, pero sí veo las caras a veces de los abogados cuando salen enfadados con un testigo o salen muy contentos con un testigo. Esa es una primera idea que tengo. La otra es que cuando me llegan las citaciones, una vez me llaman perito, otra vez me llaman testigo perito, y cuando vienen de Cataluña me llaman perito. No he entendido todavía muy bien cuál es la diferencia de esas tres figuras, pero yo siempre procuro hacerlo de una forma parecida, lógicamente acreditando lo que digo y bajo juramento. Pero vamos, esas son las dos ideas que lanzo. No tengo opinión sobre lo que pasa en la sala porque no lo veo. Francisco, ¿eres partidario de la declaración escrita hecha entre comillas por testigos o de interrogar al testigo en sala directamente? Pues soy más partidario de la primera. La verdad es que... el witness statement. El witness statement.
Creo que se controla el riesgo mejor, por un lado, y por otro lado exige, siempre que se haga bien, el cumplir exactamente para qué es un testigo. Y normalmente un testigo está única y exclusivamente para hablar sobre hechos, no dar opiniones. Entonces, mientras se ciña a esos hechos y esos hechos estén debidamente descritos en un witness statement, pues puede ser de gran utilidad. Y obviamente será de mucha mayor utilidad si son verdaderos. En el momento en el que estemos diciendo cosas que son medio verdades o no del todo verdad, tendremos un problema seguramente, por mucho que queramos evitarlo, en la audiencia. Nos da mucha pereza a veces a los abogados intervenir en la preparación de ese witness statement, porque es indudable que todos intervenimos de una u otra forma, pero creo que también a efectos de controlar el arbitraje es una herramienta bastante útil. Bien, antes de seguir con este interrogatorio, nunca mejor dicho, vamos a poner otra pregunta. ¿Cómo creéis que influye la confidencialidad a la hora de optar por el arbitraje? Telita. No está mal, ¿eh? ¿Influye mucho y es determinante, Santiago? Como respondas que no... No, yo no creo que, vamos, no tengo la confidencialidad, o sea, no, para mí no es un elemento especialmente determinante. Yo creo que al final, vamos, yo creo que desde el punto de vista de la empresa se plantea siempre como una solución de un conflicto y por lo tanto yo creo que la preocupación por la parte, digamos, pública, reputacional, yo no, digamos, no lo veo como un elemento. O sea, la verdad es que bueno, yo no sabría, digamos, tengo ahí una opinión, digamos, intermedia, por así decirlo. Bueno, creo que es un elemento a tener en cuenta, pero poco más. ¿La privacidad de las actuaciones, junto con la confidencialidad del contenido, influye en vuestra empresa a la hora de adoptar alguna decisión, optar por uno u otro sistema de solución de controversias o no, Javier? Pues en nuestro caso indudablemente sí. Yo haría quizás una distinción entre todo lo que es arbitraje nacional, donde la confidencialidad es desde luego un elemento absolutamente clave, que es una de las razones por las que se elige, que el internacional, donde bueno, la principal razón es que no hay otro modo distinto de solución aceptable para las dos partes y donde ahí pues, puede tener más o menos relevancia. Desde luego, en los casos que son más nacionales y más morbosos para todo el mundo, pues naturalmente que la confidencialidad es muy importante. Francisco, en tu opinión, ¿la utilización de medios de difusión es efectiva para negociar? Cuando de repente dices es un laudo, es un arbitraje, es privado y de repente sale en todos los periódicos. ¿Crees que es una herramienta útil o no? Pues no sabría decirte porque no lo he utilizado nunca. Es que no se me ha ocurrido utilizarlo nunca, además. Quizá porque los arbitrajes, la mayor parte de los arbitrajes con los que he tratado realmente exigían de esta absoluta confidencialidad entre las partes, fundamentalmente también por la materia que se estaba debatiendo, pero no es una herramienta que haya utilizado nunca. Íñigo, cuando un cliente te dice quiero mantener las actuaciones confidenciales en la medida de lo posible y simultáneamente te dice quiero optar o instar la acción de anulación del laudo, ¿cómo le explicas que una cosa es contradictoria con la otra? Yo lo primero que le digo es que, y lo primero que el cliente quiere es que se hagan valer sus derechos, ¿no? Evidentemente siempre el cliente superpone el que su acción sea efectiva, tanto si es demandante como si es demandado, y que se proteja su posición, a la confidencialidad. En ese caso, pues evidentemente si el laudo no ha sido favorable para el cliente, hay un motivo de anulación, pues el criterio de confidencialidad cae en un segundo plano, ¿no? Siempre. Yo creo que la confidencialidad, y contestando también a la pregunta, es un requisito intermedio cuando se opta por un arbitraje.
Yo siempre digo que para ir al arbitraje hay que saber para qué se va al arbitraje. O sea, no siempre todos los asuntos son susceptibles de arbitrar, pero no porque no sean arbitrables, sino porque no siempre interesa el arbitraje. Y las dos razones que siempre me ponen los clientes por delante de la confidencialidad son especialidad y facilidades de ejecución de los laudos, ¿no? Que bueno, en el ámbito internacional con el Convenio de Nueva York pues siempre es mucho más fácil. Confidencialidad, desde luego si el cliente tiene intención de anular, la confidencialidad queda en un segundo plano absolutamente. Ricardo, ¿la confidencialidad es exigida a carta cabal a la hora de hacer vuestras estimaciones periciales? ¿Tenéis que devolver después los documentos una vez terminados los asuntos o no? En muchos casos sí, en muchos casos hay firma de non-disclosure agreements, hay devolución de documentos, sí, en otros no, esto depende un poco, pero sí que es cierto que notamos que aquellos casos que son más confidenciales normalmente van a través de arbitraje. Bien, vamos a ver otra cuestión que también en cierta manera es candente. Vamos a alejarnos un poco de algunos aspectos que apenas se han tratado en España, que es la imparcialidad y la independencia de los árbitros, y vamos a centrarnos en lo que es la elección del presidente del colegio arbitral. ¿Qué criterios pueden pesar en una empresa para elegir ese presidente? Conocimiento del procedimiento, autoridad sobre los demás, respeto. ¿Cuáles crees que pueden ser, Javier? La verdad es que no se me ocurre que pueda haber una regla única. Es evidente que esto forma parte del arte y el derecho al final tiene es más arte que otra cosa y las reglas absolutas tienen poco valor. Yo puedo entender que hay ocasiones donde lo que importa es que el presidente sea alguien que comprenda bien la materia y puedo entender que haya ocasiones en las que se prefiera tener un presidente que tenga una especial autoridad sobre las personas que están allí y que sobre todo sepa resolver los problemas más jurídicos que se plantean, porque siempre en arbitrajes complejos tienes dos clases de problemas, la cuestión de fondo y que todo el envoltorio jurídico funcione. En unas ocasiones una cosa es más importante que la controle el presidente y en otras cosas quizás puede interesar más que lo que comprende sea el fondo. Como ambas cosas a la vez es muy difícil conseguirlo, creo que dentro del arte de apreciar estas cosas está saber qué es mejor para cada caso. Francisco, ¿el presidente optáis por presidentes duros en sala o por presidentes con más flexibilidad a la hora de aplicar el procedimiento? ¿O depende de los casos? Estoy un poco con la respuesta que se ha dado anteriormente. Dependerá en buena medida de la materia y yo creo que dependerá también de quiénes son los coárbitros que han sido designados, la relevancia o el peso que puedan tener en este mundo y por tanto la exigencia quizá de un presidente más recio y que sepa imponer su criterio aunque vaya a imponerse probablemente al final porque va a ser el voto dirimente, pero que sepa imponer su criterio quizá en mayor medida en lo que es la tramitación del procedimiento arbitral. Ahí es donde, dependiendo del caso, dependiendo de la materia, puede interesar un presidente más flexible, más propenso a que las normas que han sido pactadas para el procedimiento se flexibilicen de alguna manera o que sea mucho más recio en la llevanza de lo que se ha acordado por las partes en cuanto a las reglas de procedimiento. Santiago, ¿tú crees que el presidente debe ser en casos internacionales de nacionalidad diferente a la de los demás árbitros? Pues mira, yo creo que ahí yo estoy también con mis compañeros. Yo creo que ahí todos hemos tenido experiencias tan diversas que la verdad es que no sabes si al final lo importante es la nacionalidad, el país de residencia, la nacionalidad de su mujer o el idioma, ¿no? O sea, yo llego a un momento en que realmente ese tipo de afinidad, digamos, yo creo que en un mundo global, la verdad es que ese tipo de planteamientos, yo honestamente cada vez me encuentro con menos, digamos, con menos situaciones así, ¿no? Es decir, preguntas por la gente, las personas son, digamos, ya no se pregunta la nacionalidad, la gente ya, digamos, entiende que trabaja en un sitio, reside en otro. Entonces, a mí en ese no tengo el mismo criterio y creo que la nacionalidad, por lo menos del mundo de vista empresarial y el mundo que yo conozco, no nos inquieta. O sea, no nos inquieta, interesa mucho más la especialización o un conocimiento profundo de las cosas, un fortísimo conocimiento, más que la nacionalidad. La nacionalidad en otro tiempo pudo ser, hoy en día creo que no es un tema, digamos, absolutamente relevante. Ricardo,
Cuando un presidente pregunta mucho desde un punto de vista técnico, ¿crees que lo hace para comprender el asunto o simplemente porque está tomando partido por una de las partes? Bueno, Desde tu punto neutral de vista. Bueno, entiendo que es para entender el asunto. Lo que he dicho antes también me parece importante, ¿no? Y es que, y coincido con lo que se ha comentado, el conocimiento de los negocios y el conocimiento especializado del tema del que se está tratando es algo que se espera y es realmente, desde mi punto de vista, uno de los grandes valores añadidos del arbitraje. Entonces, cuando está preguntando un árbitro, lógicamente por el tipo de preguntas te puedes dar cuenta de si conoce o no conoce. Entonces, quiero decir, normalmente es para entender, no porque tome parte por ninguna de las partes. Lo que pasa es que si las preguntas van más allá de un determinado nivel, lo que hace es, visto desde fuera, es de alguna manera ponerse en evidencia, ¿no? Porque preguntas demasiado obvias pueden hacer suponer a los que están escuchando, particularmente si están las partes, que no conoce en detalle el tema. Con lo cual me parece un punto a considerar muy importante por los árbitros, el conocimiento y la especialización antes de aceptar los casos. Íñigo, ¿tú crees que el presidente tiene que tener o debe llevar la iniciativa a la hora de realizar la ponencia del laudo o no? Bueno, vamos a ver, es quien tiene voto dirimente y efectivamente bueno, tiene un papel preponderante, ¿no? Si es un tribunal colegiado. Pero yo creo que tiene que ser, como os he dicho antes, una decisión que se intente que sea una decisión consensuada. Yo aquí he discrepado del resto de mis compañeros porque para mí el tema de la motivación pues es un tema que no tiene por qué representar un perjuicio para las partes, pero o sea, cuando hay un voto discrepante, que el presidente tiene que llevar el papel o la voz cantante, pues de alguna forma sí, ¿no? Porque tiene un plus de responsabilidad pues cuando no se alcanza ese consenso. Yo creo que precisamente se designa un presidente por estos motivos, ¿no? Que sea alguien con seniority, que sea alguien que tenga capacidad de reacción. El problema que yo me encuentro es que en el 90% de los arbitrajes en los que yo intervengo, el presidente no lo designo yo, no tengo la posibilidad de designarlo, porque es la propia institución a la que se han sometido las partes la que lo hace, ¿no? Un par de apuntes, o sea, puedes controlar al presidente ex post, muy pocas veces ex ante. Si lo quieres controlar ex ante, pactaron la cláusula de arbitraje, ¿no? O sea, que es decir, que el presidente tenga unas características necesarias para que pueda ser designado como tal, ¿no? Vamos con una cuestión que es así es candente. Los sospechosos habituales, los usual suspects. ¿Abogados o árbitros o abogados y árbitros? ¿Qué creéis? Una figura que a mí he de confesar que me pone los pelos de punta, que es el árbitro llamado independiente o autocalificado como independiente. Quiere decir que los demás no lo somos, pero bueno. ¿Qué preferís? ¿Árbitros con experiencia como abogados? ¿Árbitros que solo se dedican al arbitraje? ¿Árbitros que funcionen de las dos formas? ¿Cuáles son las ideas? Santiago. Pues mira, yo la verdad es que es un tema sobre el cual digamos, merece una reflexión profunda porque yo creo que obviamente estamos en el mundo del derecho y por lo tanto se me antoja que al fin y al cabo hay que emitir un laudo y entonces estamos en una materia donde al final pues estamos hablando de pues, la revisión de un contrato, de una ley, en fin, que la materia no me parece obvia, ¿no? Pero también es verdad que valoro más la experiencia, pero es verdad que, vamos, yo creo que la expresión está muy bien traída, es decir, la dualidad árbitro-abogado, no digo ya, y ya si es abogado y árbitro o árbitro-abogado de gran despacho, pues ya yo creo que ya genera todavía más controversia, ¿no? Yo creo, no sabría decir, no tengo una opinión al respecto, pero sí que sé que genera mucha inquietud, genera mucha desconfianza en el mundo de los negocios y no se está confortable. No sé qué solución puede tener, pero no se está confortable. El que solo actúa de uno de los, o ejerciendo uno de los papeles, ¿crees que conoce realmente la disciplina de sala o no, Francisco? ¿Te refieres a uno de los dos papeles, que actúa solo como árbitro o solo como...?
yo creo que tiene que haber tenido una experiencia previa, al menos del lado del abogado, para entender exactamente cómo van a fluir las cosas en una sala de audiencias. Solo el que se ha sentado del lado de defensor o en el lado que que defiende o que está reclamando, se puede entender cuáles van a ser los planteamientos estratégicos que pueden realizarse en una audiencia, qué es lo que va a poder suceder. Para mí, quizás la cuestión más relevante que hay aquí sería la de que si designo a alguien, lo hago por la confianza, por el respeto, por el prestigio que tiene esa persona. Y lo que sí me interesa es que el asunto que yo le encomiendo que decida, sea él quien la decida y no sea un equipo que pueda estar detrás, que no me cabe duda que puede ser de mucha ayuda para asistir, pero sin duda alguna tiene que ser una persona absolutamente involucrada en la decisión, la determinación del asunto que yo le he encomendado. Íñigo, ¿ves alguna diferencia de calidad cuando son laudos dictados por un árbitro, digamos, profesional o con un árbitro con experiencia como abogado que ejerza los mismos criterios? Yo creo que eso depende mucho de la persona, ¿no? Que dicte el laudo, que lo redacte, ¿no? En mi experiencia, pues ya digo, es caso por caso y no veo que haya diferencias de calidad porque un laudo lo haya dictado alguien que solo se dedica al arbitraje o que un laudo lo dicte alguien que también ejerce como abogado de parte, ¿no? Para mí la clave está en que se designe a la persona que tenga tiempo, disponibilidad, ganas de hacer un buen trabajo, ¿no? No olvidemos que al final el arbitraje se trata de impartir justicia, ¿no? Entonces yo creo que si alguien es designado como árbitro, lo que tiene que hacer es cambiar absolutamente de gorra. Ya no puede ver el caso como si fuese letrado de una de las partes o oye, pues a mí esto me parece... No, para mí es una cuestión muy, muy seria y yo creo que lo que tiene que hacer el árbitro es cambiar de gorra. La ventaja que tiene alguien que también actúa como abogado, yo creo que es centrar o que tiene la posibilidad de centrar muy bien el debate, ¿no? Es decir, porque los abogados tendemos a preparar mucho papel, tendemos a proponer pruebas pues muy... para mí la ventaja del árbitro abogado es que puede centrar muy bien el debate y no dejarse comer un poco, ¿no?, por la iniciativa de las partes, ¿no? Eso es lo que pienso, ¿no? Pero no veo diferencias de calidad. Para mí depende de la persona que tenga que redactar y dictar el laudo correspondiente. Javier, ¿resolución de controversias o impartición de justicia? En un arbitraje, supongo que hay otras perspectivas muy distintas, pero desde la perspectiva de una empresa creo que es lo primero. Al fin y al cabo, lo que interesa la justicia en abstracto es intentar buscar equilibrios que muchas veces son inestables porque solo funcionan en relaciones complejas, equilibrios que muchas veces son inestables y el mundo del derecho y el mundo del arbitraje tiene que ayudar a eso. Buscar soluciones de justicia mucho más allá, no creo que sea útil para muchas veces desarrollar las cosas que comercialmente se quieren desarrollar. ¿Quién te ha hecho preguntas más difíciles? ¿Un árbitro que ha sido abogado, un abogado o un árbitro que es solo árbitro? Bueno, yo es que no sé si han sido abogados antes o no, salvo que me los haya encontrado, ¿no? Por lo tanto, no puedo evaluar este tema. Lo que sí me extraña, visto desde fuera y haciendo un paralelismo con la justicia, es que nunca ves al juez haciendo de abogado y luego en otro caso haciendo de juez. Entonces eso me llama un poquito la atención. Sí ves gente que haya podido dedicarse a la judicatura que luego ejercen de abogados. Entonces, por lo tanto, haciendo un paralelismo, sí que parecería que tendría sentido que uno hiciera de una cosa o de la otra, pero ya digo que visto desde fuera. En cuanto a lo de las preguntas, realmente las preguntas complicadas vienen pues muchas veces generalmente cuando se entiende bien el negocio y se es sutil y se pregunta digamos con bastante tino. Y sobre todo cuando se pregunta, un poco ligándolo con la pregunta que has hecho antes, para justificar algo, no porque se quiera saber la verdad, sino porque lo que se quiere es justificar una decisión. Entonces, ahí la pregunta generalmente es una pregunta capciosa o una pregunta teledirigida que se lleva preparando mucho tiempo y a los que venimos de fuera y nos dedicamos a los números y a los cálculos, pues eso sí que nos resulta a veces difícil de contestar.
Me pasan. Bueno, vamos a hacer la pregunta al público a ver qué es lo que piensa. Sí, sale. Sí. En fin. Bien, bueno, pues por ahí me decían que corte. 5 minutos. ¿Alguna pregunta del público cabría? Procurar no disparar al pianista, por favor. No, en absoluto. No, era en relación con la última pregunta. Yo creo que muchos de nosotros, y me incluyo, hemos votado sí, porque en anteriores ponencias se hablaba de la necesidad de que hubiera más gente, más opciones de árbitros, más diversidad, más procedencias, y creo que si uno ya exige que el árbitro sea profesionalizado, entonces ya nos quedamos, perdemos mucha diversidad, y simplemente era esa aportación, y no sé si eso lo habían tenido en cuenta. Quizás sea idílicamente preferible un árbitro que solo se dedica a eso y no cambia el sombrero, pero ¿qué perderíamos, ¿no? ¿Alguna opinión? Josep. Yo, tal como lo parecéis que lo habéis planteado, parecía que las opciones eran solo abogado de parte y árbitro. Yo quizás me parece mucho más interesante que alguien al revés, que haya pasado por todas las etapas, a lo mejor sucesivamente, pero incluso como abogado transaccional. O sea, me parece difícil que alguien juzgue como árbitro una adquisición a alguien que nunca está involucrado en una adquisición. O que alguien trate un contrato de gas sin haber estado involucrado antes en un contrato de gas. Entonces, a lo mejor puede haber unas estructuras de que haya un presidente que sea más puro arbitraje y en cambio los abogados de parte sean gente que conozcan la materia. Entonces, yo creo que a veces es bueno coger gente que ha ido pasando las diversas etapas. En su pasado era abogado especialista en lo que fuera, luego ha hecho también abogado de parte en arbitrajes y luego al final ha acabado siendo árbitro. Yo creo que eso son gente que aporta, porque al final está muy bien gestionar la disputa, pero al final tienen que decidir. Y para decidir es mejor que sepan de lo que están hablando, ¿no? Bien, Rafa. Comentar que, si no se me ha escapado, nadie lo ha dicho, en relación con el voto particular o mostrar la discrepancia con la mayoría, es importante, en mi opinión, a efectos de cubrir la posible responsabilidad si luego llega la anulación de un laudo del árbitro que muestra la discrepancia con la mayoría a esos efectos. Y coincido con Josep en el tema de que me parece muy importante haber pasado por sucesivas etapas, primero, vamos a poner, en litigación, luego ya de abogado de parte en arbitrajes, asesorando a una de las partes y posteriormente ya de árbitro o de presidente. Y si me permite, ya que lo ha sacado a colación, que no tiene la distinción entre testigo perito y perito, bueno, yo soy procesalista, soy profesor en la universidad. Es que en un caso es que tiene conocimientos técnicos y conoce el tema a posteriori de que han ocurrido los hechos, y el testigo perito es, por ejemplo, como comento a veces a mis alumnos, una persona que ve un accidente en la calle, lo ha presenciado directamente los hechos, pero da la casualidad de que es un guardia civil de tráfico, de atestados, y entonces tiene esos conocimientos añadidos. Ese es el testigo. Lo de perito, eso ya está ahí, ya no llego. Muchas gracias. Bien, pues vamos a respetar los tiempos. Además, he visto que, aparte de los ponentes, el último ponente también ha llegado. Bienvenido. Vamos a procurar ajustarnos, vamos a terminar aquí la sesión. Si quisiera agradecer... Sí. Me gustaría matizar, que has hecho un apunte muy interesante sobre la motivación, ¿no? Yo creo que la responsabilidad
del árbitro disidente, yo creo que también se evita ahí, ¿no? Hay algo sobre lo que no hemos hablado aquí en esta sesión del día de hoy, y es sobre la responsabilidad de los árbitros, ¿no? Que no es una responsabilidad objetiva, sino que se limita a los casos de temeridad, mala fe, dolo, ¿no? Entonces, yo me pregunto si, y dejo la pregunta ahí en el aire, ¿no? Si por no haber por no haber dictado un voto, o por no haber reflejado un voto dirimente, si no se acredita esa responsabilidad por dolo, temeridad o mala fe, ¿no? Como dice la ley de arbitraje, pues eso conllevaría la responsabilidad del árbitro, ¿no? Pero vamos, lo dejo ahí. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que por eso la motivación y la disidencia en su caso no solo es aconsejable, sino necesaria, ¿no? ¿Alguna apreciación más? Bien. Pues simplemente agradecer a Javier expresamente, que es, como hemos visto, un genio. Agradecer a la asociación y agradecer, por supuesto, a todos los ponentes que han resistido sin ser chamuscados este intenso interrogatorio, y hasta el próximo año. Muchísimas gracias.